Comenzamos la grabación esperando que haya sido un reponedor descanso. Damos inicio a la segunda etapa, a fin de que podamos estar concluyendo las 21 horas, respetando su trabajo, su descanso, día viernes. Reitero el agradecimiento por estar presentes y conectados en esta instancia. Y bueno, damos inicio a esta segunda etapa que vamos a abordar dos temas, tal como les señalé. Por una parte, el contrato de los trabajadores de las artes y del espectáculo. Es un contrato especial, vamos a ver sus características. No es tan usado, independiente de que es una gran conquista reivindicatoria de los derechos de los trabajadores de las artes y de la cultura. Y en segunda parte, un tema que es bravísimo, que dice relación con una materia que no estamos tan a caballo. Existe, sabemos que existe, pero finalmente pasa desapercibida, la obviamos, y que en el fondo es una de las principales protecciones que tiene un artista, un creador, y que dice relación con la protección del derecho de propiedad que recae sobre las obras que se crean. Así que, pitazo inicial, segundos 45 minutos. Comenzamos con los conceptos generales de esta institución que nace el año 2003, que aborda el contrato de los trabajadores de las artes y del espectáculo. Ya vimos, a través de este trabajo que desarrolló el Observatorio de Políticas Culturales con el proyecto Trama y la realidad del trabajador de las artes en Chile, que buena parte de la población de nuestros colegas no tiene contrato o derechamente boletea. Y que no somos muy apasionados por los contratos de trabajo porque el área no lo permite o porque no hemos llegado a los niveles de sofisticación y profesionalización que nos permita tener elencos estables. Son muy raros los casos de áreas con contrato de trabajo indefinido. Pero existe este espacio que era ni chicha ni limonada, de las compañías de teatro, de las compañías de danza, de las orquestas, las agrupaciones, que se encontraban muchas veces en indefensión los trabajadores, se veían vulnerados sus derechos, porque existía una continuidad, existían determinados elementos que permitían generar un contrato de trabajo, no obstante aquello, pasaba algo similar a lo que acontece hasta el día de hoy en la institución pública, en la administración pública, con el tema de las boletas de honorario. Entonces, no eran ni chicha ni limonada. Y se encontraban en una indefensión absoluta en relación con el trabajo que desarrollaban. Y el legislador, año 2003, viene a recoger esta realidad y a tratar de encauzarla, sistematizarla, y a través del artículo 145A del Código del Trabajo y siguientes, establece, consagra este contrato especial para trabajadores de las artes y de los espectáculos. Así como las trabajadoras de casa particular tienen un contrato especial, la gente que trabaja embarcada tiene su contrato particular especial, los temporeros, las temporeras en el sur tienen un contrato de trabajo especial. Se vienen a reconocer y vienen a levantar las particularidades de esta realidad que es el mundo artístico. Y en este sentido, se viene a dar protección al artista que por su profesión o su oficio trabaja bajo subordinación y independencia. Y se abre la posibilidad para que corporaciones, municipios, compañías de teatro, compañías de danza, orquestas, bandas, puedan contratar a técnicos, artistas que ejercen su oficio
a profesionales, intérpretes superiores, música, instrumentistas, actrices, actores, y la más amplia gama de profesiones del mundo artístico. Entonces, ya vimos estos conceptos azarosos del mundo del contrato laboral, y recuerdo que les señalé que estaba el contrato indefinido, que estaba el contrato a plazo y también el contrato por obra. Pues bien, aquí se reconoce una realidad de subordinación y dependencia que le permite mantener y conservar cierta libertad al trabajador de la cultura. Es un híbrido, ustedes van a ver la legislación y tiene muchas cosas que les suena, les sabe, le queda el sabor de boca que parece contrato de prestación de servicio, pero es contrato de trabajo. Por eso le digo que es un contrato especial. Que si ustedes están ejecutando un proyecto, son los líderes de una agrupación folclórica, danza, teatro, administran un centro cultural, ustedes pueden contratar a plazo fijo por una o más funciones, por obra o por temporada, o por proyecto, a una persona bajo las normas del Código del Trabajo. Imagínense, es esa situación que se daba con el prestador de servicio, donde una agrupación postulaba a un FNDR y se adjudicaba una obra de teatro, y antes boleteaba ese actor, esa actriz, ese tramoya, ese iluminador. Ahora se le puede contratar bajo las normas del Código de Trabajo por una o más funciones, por obra o por temporada, o por proyecto. Es decir, rompemos la lógica de ese principio que vimos con el contrato de trabajo, que era la continuidad, que voy a sacar un ratito que tengo unos papeles aquí encima, que estábamos conversando con respecto a la continuidad, con respecto a esta condición de subordinación y dependencia, pero con libertad. Ahora tenemos esa libertad para trabajar por una o más funciones, por obra o por temporada. O sea, podemos generar un contrato de trabajo para un bailarín, solamente por un montaje. Un contrato de trabajo. Está la libertad de que el maestro, la prima bailarina que venga a la obra, la exponente, ponete, está esta alternativa, que precisamente cumple o tiene por objetivo cumplir con algo que la boleta de honorario hasta hace un tiempo atrás no satisfacía, que era el pago de los derechos, del derecho de protección social, es decir, AFP, salud, cesantía. Aquí ese porcentaje existe. Parte de la remuneración imponible se generan los descuentos y van a posarse por los temas previsionales. Sí, es una cosa súper importante señalar que este contrato no afecta a quienes ya cuenten con un contrato de trabajo indefinido. No cuenta con quienes ya cuentan con el contrato de trabajo indefinido, no pueden verse sujetos a estas modalidades o a estas características de flexibilidad y de meridiana libertad que ofrece el contrato especial de trabajadores de artes y espectáculos. ¿Por qué? Porque el legislador entendería que le estaríamos cambiando las reglas del juego a los trabajadores con contrato indefinido, porque ellos tienen una jornada ordinaria de trabajo. Entonces, ese tema de que una más funciones, empezar a cambiarle el horario, acomodarlo a nuestras necesidades, independiente de que el tramoya, el bailarín o el músico o el gestor así lo quiera, es ilegal. Para algo existe contrato de trabajo indefinido, una jornada ordinaria de trabajo. Es decir, la inspección del trabajo, la dirección
provincial es draconiana con el tema del cumplimiento a rajatabla de la jornada ordinaria de trabajo. Ellos no van a entender buenas ondas entre el tramoya y el empleador. Ellos van a entender abuso. Y una de las formas de frenar esta situación es dejando en claro que no afecta estas normas de meridiana libertad a quienes ya cuenten con un contrato de trabajo indefinido. Se rigen por las normas generales que vimos hace unos 45 minutos. Recuerden, formas de contratación, plazo fijo, por una o más funciones, por obra, por temporada, por proyecto. Ustedes, si ya han postulado, vieron el ejercicio Fondar y otros que también presentamos proyectos por la línea de Fondo Patrimonio, pudimos darnos cuenta que dentro de las alternativas al desplegar la página de recursos humanos, ya nos aparecía la opción contrato de trabajo, trabajadores de las artes. Y abajo, prestación de servicios. O sea, ya la misma institucionalidad pública del ministerio, a través de sus subsecretarías, está reconociendo este espacio donde existe una contratación. Otras líneas de financiamiento también lo reconoce al momento de formular vía digital esta realidad. El FNR todavía ahí está en deuda con algunas temáticas como esta, por ejemplo. Y todo lo resumen en boletas de honorario. Profesor, Sí, adelante, dígame. ¿te puedo hacer dos consultas puntuales, pero basadas en mi realidad, en mi comuna y específicamente en la municipalidad donde yo trabajo? Veamos si puedo dar respuesta. Te escucho. Ya, mire, el primer caso. Supongamos que hay una persona en el municipio que tiene un contrato indefinido con funciones específicas, Sí. pero además, digámoslo así como a lo chileno, por paleteada, también le presta servicios artísticos al mismo municipio, pero como no se le paga aparte, le pagan horas extras, como para compensar esos servicios artísticos que no están dentro de sus funciones y dentro de su contrato. La pregunta Ya. es, ¿a este trabajador que hace estos servicios artísticos se le puede hacer un contrato de honorario aparte o no Buena, es pero legal, no es sí, válido? sí, a ver. Se lo pregunto porque a nosotros nos pasa bastante, porque como es una comuna chiquitita, dentro de los funcionarios municipales tenemos algunos artistas que a veces Sí. prestan servicios artísticos y se les hace un contrato, se le paga una boleta en horario aparte. Pero yo no sé si eso es legal porque son trabajadores del sistema, tienen un contrato para el municipio y aparte le hacen una boleta en horario por este servicio artístico. ¿Eso se puede hacer? La regla general es que no. No puedes prestar servicio y boletear al mismo tiempo al mismo empleador. Y más aún si estamos hablando de recursos públicos. Ojo con eso. Ya, ahí me saca de duda con algo. Y la Es más, mira, segunda, revísalo así para entregarte el tip para que tú investigues. ¿ya? Existe un decreto, una resolución del Servicio de Impuestos Internos que tú googleas y colocas, de hecho ahora estoy acá con mi celular tratando de apoyarte con esa materia, pero te voy a dar el tip y coloca preguntas y respuestas del Servicio de Impuestos Internos. ¿Puedo boletear al mismo empleador al cual le presto servicios bajo subordinación y dependencia? Porque ahí empiezan a correr una serie de otros elementos y efectos. ¿En qué momento presta servicio y trabaja bajo subordinación y dependencia? ¿En el mismo horario de trabajo? Yo estoy Se me, supone, me, me, se en supone la que piel del fuera. inspector del trabajo, porque voy a llegar como inspector del trabajo a decir, bueno, ¿y a qué hora cumple el horario? O sea, ya te empecé a hacer preguntas, dudas razonables de una inspección o de una fiscalización normal. ¿Qué funciones cumple? ¿Por qué tiene doble contratación? ¿Ves? Porque el código del trabajo, si tú ya tienes un contrato de trabajo, va a privilegiar eso.
Ojo, y también se empiezan a cruzar una serie de temas de probidad y transparencia. No quiero entregarte la respuesta lo más apegado a norma, por decirlo de alguna forma, sin caer en juicios o prejuicios. Pero sí, Ricardo, sí, adelante, escucho. mira, lo que yo entiendo es que efectivamente, si un trabajador está contratado de manera de honorario, puede realizar que no sea el mismo horario ni función, puede realizar una labor distinta en un horario distinto, Si ¿ya? es Porque está prestación de prestando servicio, servicio. si es prestación Sí. de Si servicio. es un contrato, hay que ver que el contrato, por decirlo más formal, establezca, porque por ejemplo hay contratos de exclusividad, Uh-huh. ¿ya? Entonces, y hay otros contratos que te pueden permitir prestar un servicio distinto, porque es un servicio que estarías prestando de manera adicional fuera de tu horario laboral. Ahora, eso tendría que quedar Cuando acreditado que es eso fuera. se cumple, exacto, es que efectivamente tiene que estar acreditado. Por eso que sería ahí una prestación de servicio, por decir una actividad X, por decir algo, no sé, por Uh-huh. evento, Día del Niño, no sé, que se va a hacer un sábado. De ahí efectivamente eso queda sujeto, depende. Si por ejemplo es una institución pública, se presta para el tema de Contraloría y ahí tiene que votarse en base a eso, porque generalmente cuando se hace estas temáticas, todo en el servicio público va bajo un contrato. Aunque sea una boleta muy pequeña, tiene contrato, ¿ya? Exactamente, Por para ejemplo, poder puede trabajar rendir. un día, pero igual tiene que hacer el contrato. Y en el contrato va establecido la función, los horarios y todo. Uh-huh. Sí. Que a nosotros nos ha pasado que hay servicios artísticos que no están en el contrato, se hacen fuera de horario de trabajo, pero en vez de contratar el servicio, se le paga hora extra al trabajador por prestar este servicio artístico que no está dentro de sus funciones, que no está dentro de su horario. Entonces, la pregunta era, ¿se puede hacer un contrato por honorario, por un servicio fuera de horario de trabajo, por una prestación artística específica que no está dentro de las funciones del contrato indefinido en este caso? Claro, ahora el Pero ahí me tema de queda... las horas extras, porque te digo, la respuesta está en preguntas y respuestas del Servicio de Impuesto Interno y te entrega la nomenclatura, porque es un tema súper recurrente. Ahora, efectivamente, muchas veces las necesidades del servicio y las realidades territoriales te llevan precisamente a muchas veces jugar al borde de la cornisa. Entonces, por eso te señalo Disculpa, que sí. sí pienso que dentro de esto igual está este como arma doble filo que el otro día me comentaba un tío respecto a este tema de la gestión y el trabajo artístico, de que tampoco somos capaces de exigirles, por ejemplo, a los productores o a las productoras que demos boletas. Creo que igual es como que sucede un poco lo mismo en este caso, ¿no? Porque, y si, por ejemplo, la municipalidad tiene a una persona, la municipalidad no debería contratar a esa persona, debería contratar a una productora que contrata a esa persona, tal vez, ¿no? Que eso es como, claro, ¿cómo yo como artista voy a hacer que me llegue una productora cuando puedo ir solo? No, pues es como, eso digo como arma de doble filo, porque ¿dónde está también como nosotros ya estamos haciendo gestión, pero realmente no deberíamos hacer la gestión? Como que pensando en ese lugar, ¿no? Como de lo que reclamamos, cómo poder llevarlo al punto real, ¿no? Cómo la ve, no solamente buscando ganar, ¿no? También buscando lo más óptimo y lo más, buscando una vía más saludable, por así decirlo, respecto a la economía. Eso. Para zanjar las dudas de este sabroso tema, miren, vamos a ir a la fuente, siempre es bueno recurrir. Estoy compartiendo un dictamen de la Dirección del Trabajo. ¿Vale? ¿Lo logran ver? Estoy compartiendo página. Sí, sí, ¿Puede el empleador contratar a honorarios a uno de sus trabajadores
sujeto a contrato laboral. Y ahí está. Pero, acá donde está el tema, que lo han mencionado varios. En especial si ellos serán ejecutados en su propio domicilio, en funciones que son distintas a aquellas estipuladas en el contrato de trabajo, y acá donde volvemos con el tema, que yo hacía referencia al principio, siempre y cuando la labor realizada no sea desarrollado bajo condiciones de subordinación y dependencia. ¿Cómo separamos esa delgada línea de jugar en la cornisa? De la subordinación y dependencia. Queda sujeto en una tema de interpretación. Por lo tanto, es un tema a tomar con pinza. A tomar con pinza. Pero es un buen tema y una buena temática. Porque precisamente en muchos territorios existe una limitación de acceso a determinadas profesiones o a determinadas técnicas. Por lo tanto, tienden a prestarse servicio y a contratarse, pero queda sujeto a múltiples interpretaciones. Como praxis hay que ser bastante, como lo señaló un colega, bastante riguroso con el tema de la función. Y aún así, cuando estamos hablando de servicio público, municipalidad o se trabaja con recursos públicos, siempre vas a estar sujeto al escrutinio del control. Y muchas veces ese control es interpretativo. Y nos exponemos. O sea, siempre es mejor prevenir que curar. Pero aquí le estoy compartiendo lo que señala la Dirección del Trabajo con un dictamen que dice relación respecto a esta situación de contratar a honorario a uno de los trabajadores que ya está sujeto a contrato laboral, porque siempre va a estar la situación de la subordinación y dependencia. Y que sea una emisión de un documento ideológicamente falso. O sea, hay que ser precavidos con los recursos públicos. Eso es lo que podría señalarle. Y en ese sentido, por más buenas intenciones, nos podemos meter en unos zapatos chinos. Porque aquí en el mundo público empiezan a influir o tomarse en consideración otros factores, que son las fiscalizaciones políticas. Ya tenemos varios alcaldes destituidos. Sí, pero ahí, ojo, que la colega, Ricardo, la colega da un punto bien interesante, es que ocurre, por ejemplo, entiendo yo que fue más o menos la idea en ese aspecto, así como, por ejemplo, ella la contrataron por decir gestora cultural para una corporación o para un municipio. Y de vez en cuando, como ella a lo mejor es cantante, oye, necesitamos una cantante, por lo tanto, como se necesita una cantante, tú eres cantante, anda a realizar este trabajo para esta actividad, pero no te vamos a contratar, sino, como tú ya eres funcionaria, te vamos a pagar solamente horas extra. Y de allí viene, quizás, entendí eso, no sé si fue lo mismo, el tema de que si te pueden contratar para la función que te vas a realizar, porque es una función distinta, no es hora extra, es una función diferente a tu función normal. Tu razonamiento es correcto, absolutamente correcto. Absolutamente correcto. Si ese es el planteamiento inicial de la pregunta, el ideal sería precisamente habilitar esta otra espacio y no cargar a algo que, y más encima con recursos públicos. Es una sugerencia. Yo actuaría de esa forma, separando las aguas, para evitar que la auditoría me arroje algún resultado negativo o mi cuadro de control de riesgo me indique una luz roja de una situación que es discutible. De hecho, la estamos discutiendo nosotros ahora. Podríamos tener perfectamente el mismo rol de fiscalizador o de empleador con respecto al tema. Es jugar en la cornisa. Yo tengo una pregunta. Sí. Con respecto a este contrato para artistas y trabajadores de la cultura, había uno que decía por proyecto. Sí. En el PPT que tenía. Sí.
Voy a volver al PPT. Ese tipo de contrato es, me imagino yo que claro, es a plazo fijo porque habla de un proyecto en específico, pero si este proyecto, por ejemplo, se repitiera año tras año, sigue siendo indefinido, o sea, sigue siendo a plazo fijo, en algún momento pasa a indefinido, tiene también un régimen de dependencia o no. Tengo como varias dudas con respecto a eso. Perfecto. Hay una dependencia anual, nada más que eso. En este caso, cuando nosotros estamos hablando un proyecto, un contrato de trabajo asociado a un proyecto, tú debes señalar en ese contrato que se va a regir por las normas del 145A y siguientes del Código del Trabajo. Determinar dentro de las funciones que efectivamente está asociado a un proyecto. A modo de ejemplo, se va a contratar a esta persona como tramoya, en virtud de la adjudicación del proyecto Folio 520343, financiado por el Ministerio de Cultura, el Arte y el Patrimonio, en su línea Fondar Regional, creación artística. Te pongo un ejemplo. Y tendrá una vigencia de acuerdo a ese 141A y siguientes del tiempo de ejecución del convenio, que es de 4 meses. Por ponerte un ejemplo, y tú en esos momentos encasillas ese contrato especial en el marco de el convenio que tú firmas con el ministerio y en base a las normas del contrato especial. La diferencia está en que tú estás contratando, por lo tanto debes considerar el pago de las imposiciones a ese trabajador que tú lo has contratado por esta vía. Ya no va a boletear, sino que va a existir per se, por la naturaleza del contrato de trabajo, una subordinación y dependencia. Es decir, aplican las normas de término de contrato y todas las demás normas que hacen referencia al contrato en especial, que vamos a ver a continuación otros datos, y supletoriamente el Código del Trabajo. Es decir, pregunta uno, ¿hay subordinación y dependencia? Sí. Es a plazo, mientras tú lo contrates a plazo, 3, 4 meses, es un contrato independiente a el contrato 2 del siguiente año, porque tienes un proyecto que se va renovando año a año. Por el hecho de tú declararlo como 145A, tú ya estás encasillándolo dentro de la normativa especial y de esa forma te salvaguardas de no generar eventuales contrataciones indefinidas, porque lo estás enmarcando a un área laboral específica. Si tú contratas esto y empiezas a jugar con normas comunes, las normas generales, y no especificas que es un contrato especial, podrías correr el riesgo que tú me señalabas ahí, ese temor como de repente transformarlo en indefinido. Lo principal, una vez que individualizaste las partes, es señalar arriba en el título, contrato especial de los trabajadores del arte y el espectáculo, y abajo señala 145A y siguientes del Código de Trabajo, señalas la causa del pago, que es el convenio que tú firmaste, el folio, rol o el proyecto que te adjudicaste en el FNDR, y acto seguido declaras como un contrato de trabajo la remuneración, la jornada de trabajo y finalmente los deberes y naturaleza de la prestación de servicio que te están haciendo. El secreto está en declarar que es un contrato especial. Eso inmediatamente te lo encasilla. Ya, sí, ahí me queda más claro que donde yo trabajo, por ejemplo, los proyectos generalmente duran 10 meses y claro, como que se vuelve a postular para el año siguiente, hacer una continuidad, pero claro, el número del folio cambia del proyecto, hay ciertos valores que también se modifican, entonces en el fondo es un proyecto nuevo que solo da continuidad al anterior. Y claro, y en este rato, por ejemplo, tengo compañeros que están con boletas de honorario haciendo esos proyectos, realizando esos proyectos. Entonces, en este caso sería mejor que pasaran a un contrato por proyecto. Contrato de trabajo con proyecto. Ahora ahí en la formulación debieses tener mucho cuidado porque van a cambiar los porcentajes de la renta líquida a renta imponible. Ahí va a tener que tener cuidado, porque si antes al colega era 300.000 pesos
líquidos más el 10.75, que es una boleta honorario, ahora es 300 líquidos más el 20 y fracción, 20% y monedas. Y claro, ahí va a tener que tener mucho apoyo de algún contador, de algún compañero que trabaje con finanzas, que tenga quizás en la institución un área de finanzas, porque empiezas a trabajar con Previred. Y ese quizás es lo más complejo en este proceso administrativo de gestión de personas, porque ya empiezan a jugar el pago de las cotizaciones previsionales con el RUT, ya es un trabajo un poquito más complejo dentro del ámbito de la gestión administrativa versus la simpleza de retener el 10% y pagarlo antes del 18 si lo haces digitalmente. Esa es una de las características en cuanto a gestión que te dificulta un poco la praxis de este contrato especial, si es que eres gestora o tu organización es pequeña. Si esto lo hace el Teatro Municipal de Santiago, la Corporación Cultural de Antofagasta cuenta con equipos para poderlo llevar. Por lo tanto, va muy de la mano con la capacidad. Disculpa, igual en ese caso también se puede pagar el 100% y uno paga directamente, o sea, el contratado va y paga sus impuestos en la misma fecha. Claro, para la boleta de honorario, que fue lo que señalé recién. En este caso no, es un contrato de trabajo. Queda sobre los hombros del empleador, en este caso los amigos del ballet folclórico serían los empleadores, o la institución, la organización, el empleador. Por lo tanto, tiene el deber y la obligación de enterar los recursos, declarar y pagar las imposiciones. Ya cambia la figura, no es retención y pago. Tú ya no te entiendes con el servicio de impuestos internos. Y sí, ahora que un tema que está en boga es una renta alta vamos a aplicar lo que el ministro Briones nos estuvo transmitiendo durante 2 semanas, la escala. Van a haber trabajadores que van a tener que pagar impuestos. En el caso que tengas un profesional en investigación que te cobre un sobre 1.500.000, 1.200.000 pesos, va a tener que empezar el impuesto único al trabajador. Y ya te empiezas a meter con el tema tributario. Por eso te señalo que es un camino que requiere un paso previo, que es contar con el apoyo que te permita trabajar a nivel de Previred. Para que esta hojita, donde te dice el valor del UF, tienes que calcular el valor del UF, porque tienes que ver las rentas topes imponibles, tienes que ver el APB, tienes que pagar la AFP, tienes que pagar la cotización, las asignaciones familiares, en caso que sean necesarias. Entonces existe todo un mundo previsional que se te suma al contrato de trabajo, que te lo cambia con el hecho de la retención, que es el 10,75, que ahí tú tienes la opción de que el prestador de servicio, el que te boletea, seas tú el que paga el 10,75 o le transfieras el deber a él de pagarle el total y él enterar bajo su responsabilidad el tributo al servicio de impuesto interno bajo su declaración mensual. Esa es la diferencia. Esa es la gran diferencia. Y en caso de que el contrato fuera a una compañía, por ejemplo, para una obra o para una temporada. Estamos hablando de contratación de persona natural. Ah, ya, perfecto. Lo otro entraría bajo la lógica de una venta de servicio, una factura. O entraríamos bajo otra lógica porque sería una persona jurídica. Cambia la figura. O puedes hacerlo a través de un representante, que también se da la situación de que hay una persona que es un mandante de un representante que paga a terceras personas. También es otra figura, pero bajo la lógica de la boleta de honorario o de la venta de servicio. Ojo con eso. O sea, en este caso el contrato de trabajo contrato de trabajo es una relación entre dos personas naturales, una relación de dependencia personal de un trabajador con respecto a su empleador. No aplicaría. Ya, perfecto, gracias. Por nada. Ahora, regresando al tema de a quién afecta este tipo de contratación, se reproduce en la pantalla. Estamos hablando de actores,
teatro, radio, cine, internet, televisión, folcloristas, artistas circenses, animadores de marionetas y títeres, coreógrafos o intérpretes de danza, cantantes, directores y ejecutantes musicales, escenógrafos, profesionales, técnicos y asistentes cinematográficos, audiovisuales, de las artes escénicas, de diseño y montaje, autores, dramaturgos, libretistas, guionistas, doblajistas y compositores. En general, aquellas personas que tienen alguna de las calidades anotadas u otras similares, trabajen en establecimientos de comunicación u otros recintos en que se presente, proyecte, transmite, fotografía, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esta alternativa del contrato especial, aunque sea redundante con el mensaje, es precisamente dar una situación en particular a los trabajadores que antes boleteaban, de poder optar y acceder a este mundo previsional de una forma regular. Entonces, al igual que el contrato de trabajo común y corriente, que vimos en la primera etapa de la clase, siempre tiene que escriturarse. El Código del Trabajo establece parámetros, plazos especiales para esa escrituración, dependiendo de la duración del contrato de trabajo, porque imagínense que estamos contratando solamente para una presentación, por lo tanto requiere de cierta celeridad en la escrituración para poder rendir, para poder pagar, para poder acreditar ante las instituciones de previsionales, enterarlo. Por lo tanto, eso es lo que lo vuelve especial, el que tenga normas propias. También tenemos que considerar que por ser un contrato de trabajo, esa persona que ese artista que se está contratando está sujeto a una jornada ordinaria de trabajo, que tiene sus propias normas, la misma estructura del contrato de trabajo, pero insisto, es de las artes y el espectáculo. Por lo tanto, el Código del Trabajo, el legislador reconoce una realidad, y esa realidad se ve plasmada en algunas especialidades, flexibilidades que se norman porque la naturaleza artística del trabajo que se presta, que se entrega, así lo mandata. A diferencia del trabajador de lunes a viernes, lo que les mencionaba recién, la naturaleza del artista es trabajar cuando la mayoría de la población descansa, porque ahí está precisamente la esencia, estar a contratiempo en el trabajo, en la prestación de servicios. Por lo tanto, el legislador libera al trabajador de las artes y el espectáculo a través de este contrato de trabajo, y lo libera de esa restricción de trabajar en feriado legal, día domingo o festivo, porque es cuando la sala de espectáculo abre, cuando la obra se ejecuta, cuando la pieza se interpreta. Es en ese momento en que la familia está de descanso y acude a un lugar para disfrutar de arte, de cultura. Por lo tanto, insisto, y voy a ser majadero durante estos minutos, lo transforma en especial, es un contrato especial porque rompe las normas generales del contrato de trabajo y les habilita al mundo artístico, si así se declara, trabajar en día domingo, porque es la naturaleza del artista. Existen normas particulares de descanso, porque se reconoce que el artista o el trabajador que su oficio es tramulla, carpintero, el rodi, conocido popularmente en el mundo de la música, él siempre va a estar trabajando después del show, después del montaje, desarmando la escenografía, guardando el vestuario, desmontando el backline
y cuántas otras alternativas que se da en un escenario, en un montaje, en una producción. Por lo tanto, se entiende de que pueda haber alguna continuidad del trabajo, especialmente en gira, que se están moviendo de una ciudad en otra, y desde tal vienen a Antofagasta, luego Calama, y es 20, 21 y 22, y eso le da al tramoya, le da al trabajador de soporte, al técnico de escenario, una continuidad. Por lo tanto, estamos rompiendo la barrera de la jornada ordinaria de trabajo, pero la estamos compensando. Por lo tanto, no puede trabajar tal como señalen los descansos compensatorios, deben comenzar a más tardar a las 21 horas del día anterior. Fija normas especiales, teniendo una duración total de 33 horas continuas. Trabajo, miren, para que vayan comprendiendo la lógica de este contrato especial, es como la que tienen los choferes. Todos, desde nuestra niñez, nos hemos subido a un bus y hemos visto que detrás del vidrio donde va el chofer dice no puede manejar de más de 6 horas. ¿Se acuerdan? Eso es una norma especial del Código del Trabajo que te rompe la jornada ordinaria de trabajo, y por las características del trabajo que desarrolla, el conductor no puede manejar más de 6 horas continuas y tiene que tener determinado descanso. En este caso, se reconoce trabajar los fines de semana cuando todos están descansando por mandato legal, y además sobrepasar determinados parámetros de la continuidad laboral porque el oficio del escenario, del montaje, de la producción así lo mandata. Esa es la naturaleza. ¿Y qué pasa con derechos que dicen relación con el traslado, la alimentación y el alojamiento del trabajador? Él es el empleador quien debe costear el transporte, la alimentación y el alojamiento. Si es que tú declaras este contrato especial de trabajo que se va a regir por el 145A. Si boleteas, te sales de este derecho. Y volvemos al tema que vimos recién, que el contrato es ley para las partes. Por lo tanto, si nada se dice en el contrato, tú eres el que tiene que aportar aquello para dar cumplimiento al objetivo por el cual te contrataron. Las remuneraciones, porque claro, es un contrato por un proyecto, por una obra, por una temporada, por un montaje. Se establecen normas que protegen al artista en el pago de sus remuneraciones. En ese sentido, por el hecho de ser quizás contratos breves, de un día, por obras, por presentaciones, van a tender a tener plazos de ejecución más cortos. Por lo tanto, el legislador también asume esa responsabilidad de poder salvaguardar y proteger los derechos del trabajador. Por lo tanto, se van a pagar de acuerdo a lo estipulado en el contrato, y si tiene una periodicidad mayor, en conjunto, vencimiento 30 días, en conjunto con el resto del personal o del equipo de trabajo con el cual se está desarrollando la actividad. Una de las cosas importantes, junto con este derecho de que el contrato de trabajo no le cargan el transporte, la alimentación y la estadía al artista, sino que es de cargo del empleador, porque viene a solucionar un tema práctico. A lo mejor muchos artistas vivieron la desagradable sorpresa que les decían te pago X cantidad de dinero por el montaje, pero resulta que al final la paga terminaba disminuyéndose porque no le incluía nada más. Entonces, viajar de Antofagasta a Arica por un fin de semana no era rentable. Entonces, son todas esas cosas que se fueron recogiendo como para que se salvaguardara la previsión y el sueldo líquido
la remuneración del artista bajo esta lógica. Luego tenemos otro tema que por estar una de las protecciones que se generan al artista, al trabajador de la cultura que adhiere al 145A y siguiente, dice relación con la responsabilidad subsidiaria. Aquí nadie se puede hacer el loco con respecto a las obligaciones. Alguien siempre tiene que pagar. Y esto siempre pasaba con las productoras. La municipalidad le pagaba a la productora y la productora no le pagaba a los artistas. Entonces, en este caso, ese vínculo contractual siempre va a haber una responsabilidad subsidiaria, responsable de estas obligaciones laborales que emanan. Es decir, si un artista se contrata por el 145A con una productora y esa productora no paga, subsidiariamente ese artista puede acudir a cobrar aquello al mandante de la productora, lo cual es una certeza, una seguridad que se le entrega a quien está prestando el servicio bajo subordinación e independencia. Ya no queda en la indefensión de andar golpeando puertas. Existe una responsabilidad subsidiaria por parte del mandante. Se protege la subcontratación al subcontratado. También, por otra parte, para aquellos artistas de fama internacional o que regularmente están trabajando con su imagen, esta se ve resguardada para el uso y explotación. Recuerden que la imagen es un derecho. Por lo tanto, ellos dan valor agregado a la actividad cultural y se ven salvaguardados en el uso y explotación precisamente de esa imagen. Contratos, convenios que se firman con grandes artistas vienen con normas gráficas exclusivas, determinadas y con definidas fotografías para poder ser exhibidas. Por lo tanto, se está respetando el uso y explotación de la imagen. Otro tema importantísimo que dice relación con la protección de la propiedad intelectual. Todo esto va en el paquete automáticamente por el hecho de uno declarar que es un contrato especial. No es necesario reproducirlo uno por uno. Uno ya declarando que es un contrato que se rige por el 145A y siguiente, aplicable a trabajadores del arte y el espectáculo, ya estás llevándote todos estos derechos a ese contrato sin la necesidad de expresarlos o reproducirlos. Otra de las grandes ventajas es que aquí el fuero maternal, las vacaciones y las imposiciones se ven protegidas. Existe el tiempo de colación, es decir, el descanso. Pueden descansar media hora. Por lo tanto, como ustedes pueden ver, esta legislación lo que viene es a adecuar una realidad de un área que requería reglas especiales para poder contratar. ¿Se usa? Poco. ¿Está a disposición de todos? Sí. ¿Tiene complejidades? Las tiene. ¿Garantiza derechos a los artistas? Sí. Pero quizá una de las barreras de ingreso más importantes dice relación con el tema del proceso administrativo de los pagos previsionales, que se puede traducir en una recarga mayor cuando la organización es pequeña. Uno cuenta con alguna profesión o especialidad que pueda colaborar en el correcto cumplimiento de este tipo de deberes por parte del empleador. Pero artistas que se adhieren por convenios, contratos, giras millonarias, pueden optar a este modelo
sin perjuicio de que el rey, la reina, la vedette, sigue siendo la boleta honoraria. Pero se abre esta alternativa. Ahora, podemos extraer normas del contrato especial de trabajo y llevarlo a un contrato de arriendo de servicios personales boleta honoraria. La respuesta es sí. Porque recuerden que el contrato es civil y pueden, a través de esa convención, estipular cuántas obligaciones, derechos y deberes quieran establecer las partes. Por lo tanto, la única diferencia podría radicar en el hecho que no existe subordinación y dependencia. Son alternativas que la ley ha ido entregando. Estas son materias que están en constante evolución. Estamos como país muy al debe con la modernización de este tipo de materias y que van de la mano, y vuelvo a las 6 de la tarde, 18:10 cuando empezamos la clase, de que son materias nuevas y evidentemente que no son de un uso o de un conocimiento regular por la alta tasa de vínculos que no cuentan con contrato o el reinado de la prestación de servicio boleta honorario. Y tenemos un gran número de prestadores de servicio bajo subordinación y dependencia, es decir, trabajadores, código del trabajo, que son funcionarios de planta, trabajadores con contrato de trabajo indefinido. Y esta especialidad se transforma, valga la redundancia, en algo especial, en algo excepcional, pero que existe y que recoge una realidad a través de la legislación, y ojalá que con el tiempo puedan irse poco a poco siendo de una praxis más corriente, aunque le insisto, tiene barreras de acceso. Existían un par de preguntas, voy a ver el chat. Don Víctor, lo escucho atentamente. Sí, uno de los temas interesantes que se trató tiene que ver con el tema de la propiedad intelectual. Hay como gestor cultural, por decirlo de alguna forma, hay una instancia que yo me declaro súper ignorante y me gustaría en ese contexto ver si me podría entregar un poco de información, que tiene que ver con cuando uno contrata a un profesional o a un artista para realizar un trabajo, cómo ese trabajo efectivamente luego lo puedo inscribir a nombre de la institución. Por ejemplo, ya, yo pago a un productor musical para que elabore unas pistas originales que van orientadas principalmente para nuestra escuela de canto, por ejemplo, y que van a servir a uno de nuestros cantantes para potenciar su carrera profesional. Entonces, ¿cómo yo logro que ese productor, que muchas veces no es una persona muy formalizada ni nada, pueda, o yo tenga la garantía, la pista va a quedar con la propiedad intelectual hacia nuestra institución y no que finalmente que pueda ser traspasada a varias personas de manera paralela? Lo mismo pasa con las fotografías, muchas veces se contratan fotógrafos para sacar algunas fotografías de índole artística o de campaña. ¿Cómo nosotros generamos la certeza de poder tener o contar con los derechos de ese trabajo que se paga y que obviamente no debiera quedar en manos del artista o de la persona que lo está ejecutando, sino quien contrata esos servicios para poder realizar esto? Comprendo perfectamente su pregunta. Tip de interés general: en sus futuros proyectos incorporen en los gastos operacionales gastos notariales.
Incorpórenlo. Gastos administrativos y notariales. Entonces, cuando va a contratar, Disculpa, Carlos, sí, te hago la consulta, ya que tú haces el comentario, ¿se puede? Porque yo por lo menos en ningún fondo he visto que te permiten ese gasto, o te lo paga el fondo determinado. No, no he visto ninguno. No sé si existirá los FNR, por lo menos yo que sepa, no están ni en las bases, ni siquiera en los gastos operacionales que se podrían considerar. Lo tenía entendido que se puede. Entonces, en el de patrimonio te se hago la inquietud incluyeron. si se puede. En el último se incluyeron. En el último fondo, en el 2020, se incluyeron ese tipo de gastos. Patrimonio. Es un avance en las bases y como gasto declarado con su propio ítem. Entonces, se puede salvaguardar este tipo de gastos, este tipo de comisiones, para precisamente escriturar esa relación contractual que se va a generar con aquella persona que va a crear algo por encargo. Y en ese contrato, en ese convenio, se incorpora una cláusula, un artículo explícito, donde se señala que la propiedad de la obra que se crea es de la persona jurídica o del mandante, porque se está mandando a crear por encargo. Ese contrato, ese convenio, es lo que hace prueba de que fue un encargo y que la autoría para posteriores trámites ante el Departamento de Propiedad Intelectual se puede ejecutar, se puede inscribir por el mandante, persona natural, o por la institución que lo encargó. Entonces, incluir o salvaguardar esos recursos o derechamente invertir en esa seguridad. Una copia legalizada en una notaría normal, 2.000 pesos por contrato, 3.000 pesos por contrato. Quizás esos 3.000 pesos o 4.000 pesos dan tranquilidad, certeza respecto al encargo que uno hizo, porque si no, queda todo en el aire y se corre el riesgo de pasar malos ratos por aprovechamiento o por interpretación dispar de lo acordado en su momento. Por lo tanto, existen cláusulas tipo donde queda claro que el material audiovisual, fotográfico, la composición, la creación, la coreografía, por ejemplo, queda en poder o son de propiedad del mandante. Pero eso tiene que quedar claro para evitar que pueda pasar un mal rato y alguien se pueda aprovechar de la situación e inscribir a su nombre algo que le fue encargado. Esa es la solución formal y que sirve de prueba también para poder inscribir, que es la materia que a continuación nos convoca, la propiedad intelectual, que era más o menos en la línea que usted había planteado. Yo tengo una duda. Disculpe, Carlos, antes de pasar a otro tema, podría ser un alcance respecto del tema que se fue planteado recién. Una cosa es la propiedad intelectual, pero también este mandante no puede desconocer el derecho conexo de esa persona que creó el encargo. Y tiene que ser reconocido también. Y subsisten esos derechos aún como sea un encargo. Y es lo que vamos a ver a continuación. Todo lo que tiene que ver con derechos conexos. Porque en el fondo respondí a una consulta en particular de una organización que quería salvaguardar sus derechos. Entonces, efectivamente existen derechos conexos, existen derechos morales, existen derechos patrimoniales dentro de la línea de la propiedad intelectual, pero se parte de una base, y es la idea que quiero instalar, de no entrar a la casuística del caso a caso, de que efectivamente lo que queda por escrito, lo que se logra escriturar y contractar,
es mucho más fácil para prueba y cuentas claras conservan la amistad. Colega, me quería hacer una consulta antes que la interrumpieran. Dígame, le Sí, perdón, escucho. es que antes de pasar a propiedad intelectual, me quedó una duda con respecto al tema del foro maternal. ¿Ya? Si es un contrato como el que te había consultado antes por proyecto, y claro, ahí resulta que una persona queda, una mujer obviamente queda embarazada durante este proyecto, ¿cómo se, ahí como que no me calza, porque ya entre el prenatal, el postnatal, se extiende más allá a lo mejor de los 10 meses, por ejemplo, que se podría hacer el contrato? Rige las normas generales. Rige las normas generales. El fuero maternal es uno de los derechos más caros de nuestra legislación. Rige las normas generales. Entonces ahí, para que tú lo tengas presente. En ese Ya. sentido, la protección a la maternidad es un derecho humano que se va a proteger con dientes y muela su cumplimiento irrestricto, en todo sentido. El derecho del niño, el derecho de la madre gestante, está por sobre todas las cosas. Y en ese sentido, el fuero maternal aplica la regla general de toda la legislación. Lo importante, y acá es lo importantísimo, es que el contrato de trabajo es el que te abre esta puerta al fuero, cosa que no pasa con la prestación de servicio. Eso es lo importante. Es este contrato de trabajo el que te abre las puertas del Código del Trabajo para el respeto del fuero maternal. Si estuvieras boleteando, quedas en una relativa indefensión. Y aquí hay casos cercanos en la región donde hay trabajadoras, prestadoras de servicio que aún siguen levantando la lucha del reconocimiento de su fuero y que eran prestadores de servicio. Entonces, evidentemente el Código del Trabajo te abre esta puerta de protección a la maternidad, con todos los derechos que eso se traduce. Gracias. Por nada. Bueno, 21 horas. Me retrasé un poco, le estoy robando tiempo. Bueno, rápidamente, propiedad intelectual. Tenemos que pensar, tal como les señalé, que este tema dice relación con un derecho consagrado en la Constitución Política y que precisamente habla de propiedad. Y cuando hablamos de propiedad intelectual, derivan tres grandes áreas, tres grandes materias que la propiedad intelectual regula, protege, que es la propiedad industrial, el derecho de autor y los derechos conexos, y las variedades vegetales dentro de esta subclasificación. En lo que nos lleva a nosotros, no abordamos el tema de la propiedad industrial, aun cuando muchas de sus obras pueden generar marcas o patentes de su creación. No lo veremos en esta oportunidad porque va por la línea de la industria, del comercio, pero a modo de ejemplo, alguna obra que ustedes hayan creado, por ejemplo, voy a utilizar un nombre, Psicosur, podría inscribirse en el registro de marca, que es una marca, y estaríamos hablando de una propiedad industrial. Yo he inscrito obras, series de libros, y están inscritas como marca. Por lo tanto, nadie podría publicar un libro porque ya tiene marca, pudiendo coexistir con otros productos con el mismo nombre, pero son de otras áreas, de la alimentación, de la prestación de servicios de hotelería,
etc. Pero esa es otra línea que no está pensada para estos minutos. Por lo tanto, nos vamos a quedar con los conceptos generales referentes a algo bien práctico. Siempre es un tema que se pasa en 3 clases aproximadamente. Vamos a hacer un concepto muy genérico con respecto a la propiedad intelectual. Aquí tenemos que considerar que hablamos del derecho de autor, de la creación de una obra, de algo tangible. Estamos hablando de la materialidad de un objeto. Las ideas no se inscriben, las ideas quedan en eso, en ideas. Aquí lo que la legislación está propendiendo es precisamente a salvaguardar la creación artística, la obra derivada del intelecto humano, del talento, y que puede manifestarse en múltiples expresiones, que es un proceso que aun cuando toda la legislación vigente, muchos sectores de la comunidad tienden a proteger la obra, yo se los planteo siempre a los alumnos como motivo de reflexión, esta dicotomía que este último tiempo se ha ido generando entre el libre acceso y uso, de la libertad del uso versus el derecho de autor, que es un tema que regularmente, tanto en webinares, en seminarios, en espacios, en conversatorios, etcétera, está presente. Este hecho del respeto al derecho de autor o el uso universal de la obra. Ustedes pueden ingresar, buscar en diferentes plataformas y es un debate constante, sobre todo por el acceso masivo que las redes sociales, internet, le ha entregado al público en general. Existe un mayor acceso, por lo tanto aquí existe una colisión de derechos y de intereses que no es motivo de esta pequeña ponencia en virtud de la hora, sino que a la reflexión. Regularmente nos plantean una situación de choque de libertades y de derechos, que se va replicando en otras prácticas, que muchas veces están dadas por el mercado o por el difícil acceso a bienes culturales. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos del derecho de autor, lo que estamos hablando es la protección de creaciones, no de ideas, de creaciones. Ya es algo material, es algo que podemos palpar, que podemos escuchar, que podemos visualizar. Es el resultado del intelecto humano a disposición del arte. Por lo tanto, aquí lo que nosotros estamos protegiendo es la originalidad, para que exista una protección para ser divulgadas y reproducidas. Y ahí es donde el colega recién también menciona esto de los derechos conexos. Evidentemente, en una mayor o menor participación existe este reconocimiento a más allá del encargo de un derecho de creación, pero sin perder de norte precisamente el objetivo por el cual es la causa y objeto del contrato que se suscribe. Entonces, dentro de las normas del derecho de autor que aquí nosotros nos rige actualmente en Chile, la ley 17.336, lo primero que tenemos que definir es que se protege. O sea, este derecho es protegido por el solo hecho de la creación.
Por lo tanto, ya parte de una presunción en que el hecho de parir la obra, de que nazca la vida, ya existe ese reconocimiento y que existe esa protección, y que esto va de la mano con cualquier actividad que lleve una materialidad desde la autoría. A modo de ejemplo, lo que plantea el artículo 3 y que le reproduzco en la página que se está exhibiendo, bases de datos, diaporamas, obras teatrales, coreografías, periódicos, fotografías. Por lo tanto, aquí nosotros cuando estamos hablando de este derecho estamos hablando de una titularidad, y esa titularidad recae tanto en el ámbito científico como artístico, en aquella persona que da vida a esta creación. Y les reitero, es automática. Por el simple hecho de crear, la inscripción permite prueba, permite certeza, es un acto de solemnidad, de publicidad, y de reafirma el hecho de propiedad, que es un trámite importante. Y aquí es donde vuelvo a reiterar que no protege ideas, que es un tema que siempre está presente. Las ideas flotan, las obras son las que se protegen. Por lo tanto, ese acto de protección se traduce precisamente en esta disposición de proteger el patrimonio y la moralidad, porque es patrimonial, porque nos permite ser titular de algo que es susceptible de ser avaluado, de tenerlo dentro de nuestro espacio y dentro de lo cual nosotros tenemos un derecho privilegiado de usar, de gozar. Por lo tanto, el uso, la adaptación o cualquier otro medio de reproducción o de publicación está asociado con una autorización del autor, y si es que no existe gratuidad declarada, deben existir un pago, porque es el valor que se le representa y se le reconoce a esa obra que se ha creado. Por lo tanto, la esfera moral que permite salvaguardar, preservar estos vínculos, va de la mano con estos derechos patrimoniales que tiene el autor de la obra, quien puede facilitar su publicación, puede facilitar, autorizar la adaptación, la puesta a disposición, la reproducción, la ejecución pública. Por lo tanto, la creación conlleva una serie de acciones cuyo titular debe autorizar, y nosotros, en caso de querer echarle mano, debemos pedir permiso, porque es como pedirle permiso a una persona golpear para entrar a su casa. Esa propiedad es la que reviste en este ámbito patrimonial un aspecto económico. Por lo tanto, cuando nosotros estamos hablando de esta protección, la estamos extendiendo a un plazo. Y este plazo de privacidad, de derecho de propiedad, tiene un coto, tiene un tiempo. Y eso dice relación que la obra que se crea, y que además por motivo de prueba, certeza, solemnidad y publicidad se inscribe, el autor tiene derecho sobre ella durante toda la vida, más 70 años desde su muerte. Y después de vencido el plazo de protección, se transforma en un bien de dominio público. A modo de ejemplo, las obras de Beethoven son de dominio público, pero una obra del cantautor chileno Manuel García, que está en vida, es parte de su dominio privado, que está inscrita. Por lo tanto, cada vez que la radio la reproduzca
o algún artista la interprete, la Asociación Chilena de Derechos de Autor, la SCD, va a estar buscando el pago de los derechos asociados con la interpretación. Por lo tanto, el derecho de autor, cuando hablamos de propiedad, él es el titular para autorizar o rechazar precisamente ese derecho patrimonial que nace de la creación. Y aquí tiene diferentes expresiones, como la reproducción. Yo les señalaba esto de que se reprodujese en radio o que existiera un cover, alguna obra de un artista en vida o dentro de estos 70 años. La distribución de los ejemplares, la interpretación o ejecución de su obra en público, o tal como comentaba a través de la radiodifusión. Ahora, en lo práctico, hicieron la pregunta para no tratar de entregar un tip o una herramienta práctica. ¿Dónde se registra? Se registra precisamente, es un trámite que en lo práctico se desarrolla digitalmente, se desarrolla a distancia. Ustedes lo pueden hacer desde sus casas o acudiendo a algún lugar donde efectivamente puedan tener acceso a internet, y ustedes van a crear un expediente. Van a crear un expediente. ¿A dónde? En la página del Departamento de Derechos Intelectuales. Ahí ustedes van a poder inscribir dicha obra. Se va a desplegar precisamente una página bastante amigable en donde ustedes van a ir completando los datos, van a tener que identificar, caracterizar la obra. En el caso particular, publico fotolibros, libros, por lo tanto, declaro el nombre del libro, el autor, el diseñador, quienes hayan participado en esa creación. En el caso de que sea un solo autor, obviamente es una sola persona, de forma tal de que se pueda identificar, individualizar, y además se debe adjuntar el ejemplar, el audio, el documento para la revisión por parte del Departamento de Derechos Intelectuales, de Propiedad Intelectual, de la DPI. Por lo tanto, también en este caso nosotros cuando trabajamos con la inscripción debemos pagar las tasas correspondientes, y precisamente una de las principales características es que el sistema digital que actualmente se encuentra vigente por parte del departamento, aparte de ser amigable, permite una rápida inscripción. Inclusive en los tiempos de pandemia, de COVID, los funcionarios estuvieron siempre muy receptivos para poder trabajar las correspondientes inscripciones de registro. Por lo tanto, nosotros estamos frente a un trabajo, a un paso que perfectamente se puede desarrollar desde nuestras casas. Importante es que hay 3 conceptos genéricos que les vuelvo a señalar, que en este caso se tiene que individualizar claramente la obra, sus características. Eso va a depender de la obra que se esté inscribiendo, contar con el ejemplar que se adjunta a la solicitud y el pago de las tasas contempladas y que dicen relación con los gastos, el costo que tiene esta inscripción. Una vez de que ha acontecido la inscripción, el departamento les va a hacer llegar por correo electrónico, para quienes vivimos en región u optamos por la inscripción digital, del certificado que nos acredita como titulares de esa obra con el correspondiente registro. Y en ese sentido se ha transformado en un proceso, insisto, bastante amigable, con tutoriales a la vista, y que precisamente ha favorecido a un incremento del ejercicio de este derecho
tan necesario para dar protección a la creación artística del mundo cultural chileno. Es cuanto tenía contemplado para el día de hoy, meternos más en un terreno de derechos, de garantías, de herramientas de gestión que van de la mano precisamente con el empoderamiento del área cultural en pos de salvaguardar intereses superiores, calidad de vida y la búsqueda constante de profesionalizar nuestra área a fin de que podamos avanzar en pos de tener mejores condiciones. A Ana Olivares me consulta si el derecho de autor-creación tiene algo que ver con la marca registrada. No. Pueden coexistir, pero son cosas diferentes. La marca va por la línea de la propiedad industrial, pero una obra artística puede transformarse en marca y tú puedes tener la inscripción tanto por parte de INAPI, el Instituto Nacional de Protección Industrial, como un derecho de autor de una obra que lleva el mismo nombre. Yo lo he hecho así. Mis publicaciones, que son series fotográficas, esos libros tienen un nombre, ese equipo de trabajo crea, por lo tanto es una creación en conjunto, está inscrito a nombre de todos los participantes en el departamento de propiedad de derecho de autor, tiene su registro, y ese registro yo lo utilizo después para inscribir la marca. La marca es el nombre de la serie de libros, con la correspondiente significado, paleta de colores, tipografía o simbología que ello conlleve dentro de un área en particular de la industria. En ese caso, el libro tiene existencia como derecho de autor y tiene protección como propiedad industrial por el nombre. Es decir, ese nombre no puede ser utilizado en ninguna área de las cuales yo la inscribí industrialmente. Es decir, existe una protección creativa y una protección industrial con respecto a un bien que se puede comercializar. Y eso va a ir dependiendo de la naturaleza de la obra que tú vayas desarrollando. Los nombres de las instituciones, los logos de las instituciones pueden ser marcas, pueden inscribirse, independiente de. O sea, por ejemplo, si tú cuentas con una institución, con una organización que ya tiene renombre y tú quieres salvaguardar esa identidad, tú puedes inscribir la marca, que es el nombre de la organización. Por lo tanto, se puede ver también, y en ese marco de la industria tú estás protegiendo las actividades. A modo de ejemplo, no sé, puede llamarse Amigos del Patrimonio de Antofagasta. Y tú generas una instancia, un logo, un nombre, te ha hecho cierto prestigio, y tú vas, aparte de las obras y proyectos que te ganas, que creas, que publicas, las inscribes por el derecho de autor, pero la institución, la marca, Amigos del Patrimonio de Antofagasta, APA, por poner un ejemplo, con su logo, es una marca, tú la puedes inscribir. Y ese Amigo de Patrimonio de Antofagasta, tú la puedes inscribir como propiedad industrial, guía de turismo, publicaciones, por lo tanto, nadie más puede utilizar ese nombre para hacer esa actividad. Y ahí tú ya tiene que ver más con un tema exacto, por eso mismo, los viejos estandartes. Si son marcas registradas, nadie más puede utilizar en las áreas que tú inscribiste ese nombre. Es tuyo o de la agrupación. Por lo tanto, si el día de mañana
yo hago algo con tu nombre, quedo a disposición tuyo de ser demandado, porque estás protegiendo la marca, independiente de las correspondientes inscripciones de tus gestiones o proyectos que hayas desarrollado y que estén en el catálogo nacional de registro de propiedad intelectual como derecho de autor. Más allá de los procedimientos en particular, insisto, era entregar un sobrevuelo de temas que van mucho más allá de 20 minutos o de 40 minutos que lleva un tema sensible y de importancia para todos quienes crean. Quedan abiertos los micrófonos, dudas, consultas, comentarios respecto a esta segunda etapa de la presentación. Bueno, ¿qué se nos viene mañana? Mañana vamos a ver planeación financiera y vamos a tratar de hacer un trabajo bastante sistematizado de las fuentes de financiamiento a las cuales las organizaciones pueden optar desde una triple perspectiva: la banca, las instituciones públicas y las instituciones privadas, y algunas herramientas de financiamiento que les pueden servir como tips. Les vuelvo a insistir, en virtud de la hora y de la cantidad de tiempo que se dispone, es un repaso, una visibilización de las herramientas que ustedes a las cuales pueden optar en el desarrollo de sus actividades de gestión territorial como agentes culturales. Ahí vamos a ver banca, vamos a ver proyectos, vamos a ver ley de donaciones y algunas instituciones nuevas que, les insisto, generalmente están poco visibilizadas porque responden a nuevas tendencias, nuevas prácticas, y que siempre es bueno tenerlas presentes para echarle mano en caso de ser necesario y poder dar continuidad y proyección a los proyectos o actividades que nosotros desarrollamos como líderes o como gestores de iniciativas de el índole cultural. Así que, no existiendo consultas, dudas, agradeciendo su paciencia, el tiempo que disponen y las ganas de construir en conjunto actividades, y ya son las 9:30 de la noche. Damos por finalizada nuestra actividad del día de hoy, encontrándonos el día de mañana. Voy a revisar bien el horario para que no tengamos ningún error, problema al momento de podernos conectar. En estos momentos yo estoy revisando la página del Centro de Educación Continua para ver qué fue lo que yo mismo declaré en relación con el horario del día de mañana. Perfecto. Módulo 1. Perfecto. Mañana nos encontramos a las 10 de la mañana. Mañana nos encontramos a las 10 de la mañana, a objeto de poder, como es fin de semana largo, terminar antes y podamos descansar merecidamente con nuestras familias. Mañana nos encontramos a las 10 de la mañana. Yo les estoy compartiendo en un ratito más, mientras me ordeno, el link para el día de mañana. Agradecido de su participación, de sus aportes, de sus miradas, y mañana nos metemos la mano en el bolsillo para gestionar. Que tengan un reponedor descanso. Muchas gracias, cariños, afecto, abrazos, estimados colegas. Gracias, buenas noches.